Evidencias en el manejo del prematuro extremo es un tema de actualidad de gran controversia. Estará a cargo del doctor Javier Torres Muñoz, pediatra promoción 1995, neonatólogo y jefe del Departamento de Pediatría durante los años 2009 a 2015. Hola, quiero agradecer al Departamento de Pediatría y felicitar al doctor también Carlos Velasco por la organización de estas pediátricas que para el 2022 están hechas a nombre del doctor Julio César Reina, uno de los profesores más importantes del Departamento de Pediatría. También felicitar al Departamento de Pediatría por sus 67 años. Yo les voy a hablar inicialmente de lo que es el manejo del recién nacido prematuro y en ese orden de ideas les voy a declarar mi conflicto de interés que no tiene nada que ver con esta presentación. La agenda que vamos a tener, inicialmente vamos a hablar de la epidemiología en los recién nacidos prematuros, vamos a hablar de todo lo que es el manejo inicial del recién nacido prematuro y nuestra experiencia con algunos trabajos de investigación. La definición que tiene la OMS de recién nacido prematuro está hecha en esta clasificación. Vamos a hacer mucho énfasis en el prematuro extremo, es decir, el menor de 28 semanas. Los tempranos estarían entre 28 y 31 semanas, los moderados entre 32 y 33 semanas, los tardíos entre 34 y 36 semanas y los a término temprano entre 37 y 38 semanas. De acuerdo al peso, la OMS también los clasifica con bajo peso, menor de 2.500 gramos, bajo peso o muy bajo peso, menores de 1.500 y extremadamente bajo peso, menor de 1.000 gramos. Esta es la estadística de los nacimientos prematuros, una publicación de Lancet de 2019, donde ustedes pueden apreciar que los más de 140 millones de nacimientos que ocurren a nivel mundial, el 10% son prematuros, un poco más de 14 millones de bebés nacen prematuros en todo el mundo. Y para América Latina corresponde un 9.8%. Y de un estudio que hizo el Instituto Nacional de Salud entre el 2007 y 2016 reporta una prevalencia del 9% de nacimientos prematuros para nuestro país, para Colombia. Esta es la mortalidad que se describe para la mortalidad neonatal, están incluidos prematuros y niños a término, que en términos generales es para el 2020 en 2.4 millones de bebés. Esta mortalidad es muy alta, representa realmente el 47% de la mortalidad infantil, de lo que se declara a nivel mundial, y realmente se tiene definido que los neonatos son los que más aportan en esa mortalidad infantil en menores de 5 años, sobre todo en ese contexto los prematuros. Y lo interesante de este mapa es como ustedes pueden apreciar que casi el 80% de esa mortalidad está en países de África subsahariana y a nivel de Asia Central. Realmente la brecha de supervivencia de los bebés prematuros es muy diferente dependiendo de los ingresos de cada país. Los países de altos ingresos, la mortalidad de los prematuros es muy bajo contra los países de muy bajos ingresos, en este caso los países de África subsahariana y Asia Central. Y como América Latina, pues tiene digamos, una mortalidad relativamente cercana a lo que está ocurriendo con países desarrollados. La mortalidad neonatal para Colombia, que está entre los países de medianos ingresos, en el 2019 fue 15.2 muertes por 1.000 nacidos vivos. Para el Valle del Cauca, 12 por 1.000 nacidos vivos. Y para Cali la tasa representa a 13.9 por cada 1.000 nacidos vivos. Como ustedes ven, la prematurez es un componente muy importante de un problema de salud pública que de alguna manera genera mucha preocupación, no solamente por las consecuencias de esa mortalidad en los primeros 5 años de vida, sino también todo lo que tiene que ver con esa morbilidad aguda y crónica que desarrolla, que tiene un impacto importante en todo lo que el componente económico para los países, las familias y también un factor psicológico de angustia y todo lo demás que tiene que ver con el manejo de estos bebés tan pequeñitos, sobre todo cuando egresan de las unidades de cuidado intensivo. Esta es la morbilidad que nos vemos enfrentados los neonatólogos cuando tenemos un bebé prematuro, estas son las patologías que tenemos que entrar a intervenir, pero de alguna manera lo que más nos preocupa es esa mortalidad y morbilidad tardía. Esa morbilidad tardía está muy enfocada a lo que es el componente neurológico. Este es el componente neurológico de los bebés prematuros que entre más pequeños, menores de 750 como se ve acá, o menores de 1.000 gramos, la morbilidad o las secuelas de orden cognitivo son más altas y todo lo que tiene que ver con algunas alteraciones de los órganos sentidos también es más importante que en niños comparados con niños a término. También van a desarrollar en un porcentaje importante patología como en este caso síndrome metabólico que tiene que ver con algún tipo de consecuencias en la etapa adulta, enfermedades renales y otras enfermedades crónicas que implican o que tienen que ver mucho con esas enfermedades crónicas no transmisibles que puede desarrollar el adulto y que lo lleva generalmente a enfermedades de índole cardiovascular. Este es un estudio que hicimos nosotros en Cali con la base de datos de la Secretaría de Salud Pública Municipal entre el 2017 y 2019. Tomamos de la base de datos de la Secretaría los 99.930 nacimientos totales
y nos quedamos con 11.001 paciente prematuro. En ese estudio encontramos que el porcentaje de prematuros fue del 11%, diferente a lo que encontramos en el estudio del Instituto Nacional de Salud, donde ellos hablaban de que para Colombia es 9.8%. Realmente aquí encontramos un porcentaje un poquito más alto. ¿Qué más encontramos allí? Cuando quisimos evaluar factores de riesgo en nacimiento para menos de 32 semanas, encontrábamos que estos bebés nacen o están más en instituciones privadas, pero sí significativamente tienen un riesgo mayor de nacer menos de 32 semanas si no hay un adecuado control prenatal. Definimos adecuado control prenatal por encima de 3. En este caso, el riesgo aumentaba a 3.13 a que nazca menos de 32 semanas cuando no hay un adecuado control prenatal. Se nace por vía cesárea en el mayor porcentaje de los casos, y la etnia afro fue la que predominó cuando estos niños tenían menos de 32 semanas. Hay una significancia mayor de nacer menos de 32 semanas cuando es de etnia afro en nuestra población. Y lo que más nos inquietó fue que en la mayoría de estos pacientes había un riesgo alto cuando venían de otros municipios. Venir de otros municipios con embarazos menores de 32 semanas hace que realmente la posibilidad de que este nacimiento prematuro se dé en las instituciones de la ciudad de Cali. La mortalidad es muy alta, sobre todo la mortalidad de menores de 28 semanas y menores de 1.000 gramos puede llegar casi cercana al 70%, pero un elemento que nos llamó la atención es que la mortalidad global fue del 3.9%, no es muy alta, realmente una mortalidad aceptable, pero sí es muy alta en menores de 32 semanas, que para todo el grupo de población de prematuros representó el 94%, es decir, nacer más de 32 semanas, la posibilidad de vida es mayor que nacer por debajo de 32 semanas en este estudio que encontramos acá. Con relación a solo mortalidad, la mortalidad fue mayor en menores de 1.000 gramos, con OR de 3.4 veces. Menor de 32 semanas, un OR significativo de 19.9, masculino 1.5, y Adgar menor de 7 a los 5 minutos, menor de un OR de 1.55. Nacido por cesárea 1.46. Cuando quisimos hacer georreferenciación, o sea, saber de dónde venían estos niños en la ciudad de Cali, miramos que del oriente de Cali representan un porcentaje importante, representan casi el 37%, al igual que la zona de la era, son las zonas más pobres de la ciudad, para nacimiento prematuro y también para mortalidad. La mortalidad fue muy alta en esas zonas del oriente. Pero de nuevo, nos preocupa mucho la cantidad o el porcentaje tan alto de niños que vienen de municipios diferentes a Cali. El 40% son niños que proceden de municipios diferentes a la ciudad de Cali. Las mamás que son gestantes que viven allá y vienen a tener los bebés, en su mayoría de ellos prematuros, en nuestra ciudad. Entonces hay que mirar si hay que generar algún tipo de medida de salud pública que permita intervenir este aspecto. En Latinoamérica, cuando comparamos este estudio con Latinoamérica, hay un comportamiento muy similar. La mortalidad de la prematurez entre más pequeños es mucho mayor. Mirábamos factores que asocian a esa prematurez y a esa mortalidad, como la edad materna en este grupo que hicieron en Latinoamérica. Sexo masculino, la prematurez extrema y los bebés más chiquiticos son los que tienen mayor frecuencia de mortalidad. También quiero mostrarles un estudio que desarrollamos también con relación a prematuro tardío, es decir, esos niños que están por encima de 34 o 37 semanas, y lo que encontramos en este trabajo es que queríamos mirar factores de riesgo en estudio de caso y controles comparados con niños que nacen a término. Entonces, definitivamente los niños prematuros tardíos tienen más necesidades de reanimación, nacen por vía cesárea en un porcentaje y una proporción mayor con un riesgo más alto, un OR de 4.7. Tienen mayor morbilidad las mamás, son mamás que tienen mayor morbilidad cuando se comparan con niños nacidos a término, y son niños que tienen también morbilidades mucho más frecuentes en la unidad de cuidado intensivo, con un OR de 1.26 veces la probabilidad de desarrollar ese tipo de morbilidad estando naciendo como prematuro tardío. Y esas morbilidades que encontrábamos eran fundamentalmente de índole respiratorio e infeccioso. Este trabajo es bien interesante porque es un trabajo que quiso evaluar cómo es el comportamiento de los nacimientos prematuros hasta las 27 semanas, desde la semana 22 a 27 en los Estados Unidos. Aquí empieza a ver la preocupación de qué y qué están haciendo en países como Estados Unidos, países con altos ingresos, con relación a cómo es el nacimiento de los prematuros. Ellos tomaron una base de 4.987 bebecitos, todos hasta 27 semanas, y ellos encontraban que la mayoría de ellos no realiza muchas actividades o no les realiza, para el 2015 que salió este artículo, mucha intervención. Generalmente los cuidados son de índole fundamentalmente paliativo para esta población. Entonces ellos empezaron a preocuparse porque sucedía eso. Y cuando miraban este estudio, cuando se referenciaban solo a los niños de entre 22 a 24 semanas, ustedes ven acá que entre 24 a 26 semanas ellos casi el 100% se le hace todo el tipo de intervención, es decir,
ingresan a las unidades de cuidado intensivo, se les deja en ventilación mecánica, se les coloca surfactante y todas las medidas de atención en 100% de los pacientes. Pero cuando ya es menor de 22 semanas, ya a las 23 semanas, ya muchos centros no hacen ese tipo de atención. No es el 100% como está acá, sino que baja el porcentaje en la mayoría de instituciones de los Estados Unidos. Y acá, cuando tienen menos de 22 semanas, mire, casi menos del 5% probablemente está haciendo algún tipo de actividad, o inclusive un porcentaje alto de que no le hacen ningún tipo de acción a las 22 semanas, y a las 23 semanas hay algunos hospitales que hacen algún tipo de atención. Entonces, mirando esto, ellos empezaron a considerar que probablemente en los Estados Unidos están haciendo, para esa época, el 2015, que entre niños entre 22 a 24 semanas, realmente el manejo debería de ser simplemente un manejo de índole de soporte básico. Y se empezaron a comparar en ese año con países desarrollados. Entonces quisieron mirar qué estaba sucediendo, por ejemplo, en Alemania, en Japón y otros países europeos, y los de 22, 23 y 24 semanas sí tenían atención y posibilidad de sobrevivir en unos porcentajes muy importantes. Y un estado de los Estados Unidos, en este caso el estado de Iowa, allá sí hacen atención en los 22, 23 y 24 semanas con una viabilidad bastante importante e interesante comparada con la que tienen los reportes para el 2015 en los Estados Unidos y en los demás estados. Mire, una viabilidad muy bajita para 22 semanas, un poquito mejor para 23 y que para 24, pero comparado con el resto de países y ese mismo estado de Iowa era mucho mayor, probablemente y significativamente mayor de lo que sucedía en el resto de los estados de los mismos Estados Unidos. Y el peso, pues también vemos el peso, la posibilidad de vida en los 22 semanas del 50% en Iowa y a 80% en 23 semanas y al 90% a las 24 semanas. Igual con el peso, menor de 500 gramos, acá entre 500 y 750, pues casi el 90% vive, y entre el 750 y 1000 pues, vive más del 90%. Entonces ahí empiezan a preguntarse qué están haciendo algunos estados, algunas áreas de diferente con relación al manejo del recién nacido prematuro, sobre todo el prematuro extremo. ¿Qué encontraban ellos en este trabajo? Probablemente mirando estas publicaciones que tienen que ver con el manejo y con la mortalidad de los prematuros en todo el mundo, hay unas brechas que son importantes de empezar a intervenir. Probablemente en los países menos desarrollados, de menores ingresos, los cuidados de la temperatura, del cordón umbilical, de la piel, lo que es el manejo canguro, el manejo de la parte respiratoria, no es el mejor, no es el adecuado, y eso tiene que ver mucho con esa mortalidad. Entonces ellos aquí, de alguna manera, plantean que hay 4 elementos fundamentales, con toda la evidencia, que permiten impactar esa mortalidad de estos bebés tan prematuritos. Uno de ellos es evitarle la hipotermia a esos bebés como un factor generador de mortalidad, la hipotermia con que llegan estos bebecitos. Recomiendan mucho el manejo del cordón umbilical y sobre todo impedir que hagan infección y que exista infección de estos bebecitos, evitar la hipoglicemia, o sea, todo el manejo nutricional de ellos y el manejo del oxígeno y de la hipoxia en estos bebecitos. Con relación al algoritmo, este es el algoritmo que tiene la Academia Americana de Pediatría, en general las recomendaciones de reanimación natal en el mundo, donde todos entendemos que el recién nacido prematuro hay que hacer una serie de intervenciones hasta llevarlo a un tipo de ventilación y oxigenación que le permita pues manejar unos estándares de monitoreo de saturación que no necesariamente tienen que darse tan tempranamente de lograr saturaciones de 85 a 90%, sino que eso se logra después de 10 minutos. Nosotros antes consideramos que hay que tener saturaciones rápidamente altas en estos bebecitos y probablemente ese exceso de oxígeno generó mucha morbilidad y complicaciones en eso. Entonces, la recomendación que hace la mayoría de estos autores es que tenemos que aprender esa fisiopatología de estos bebés prematuritos, sobre todo entender qué es lo que está sucediendo con ellos desde el punto de vista respiratorio, neurológico, cómo evitamos complicaciones como la hemorragia intraventricular, las recomendaciones de los equipos adecuados para dar ese tipo de oxigenación, para evitar los cambios de patología crónica o daño pulmonar que de alguna manera nosotros tenemos que entrar a intervenir. Conocer esta fisiología, fisiopatología, biología del prematuro permite realmente hacer un tipo de manejo acorde a su edad gestacional. Entonces, por eso se vuelve importante el minuto de oro. El minuto de oro básicamente tiene que ver con la ventilación que le demos a esos bebés, el tipo de ventilación que utilicemos que haga menor daño y la cantidad y concentración de oxígeno que genere el menor daño posible para estos bebecitos. Entonces ahí vienen las recomendaciones con relación a cómo debemos utilizar las concentraciones de oxígeno en menores de 30 semanas y mayores de 30 semanas. Y en esas recomendaciones, para evitar el daño que pueda hacer esa hiperoxia en los bebecitos, no utilizar concentraciones de oxígeno en los bebés más pequeñitos, mayores del 30% de la recomendación, y esperar que tengan saturaciones adecuadas probablemente hasta los 10 minutos de vida. Y acá plantean todo este grupo de trabajo realmente donde se están viendo viabilidad en los niños entre 22 a 24 semanas,
que efectivamente los esteroides antenatales debe ser el inicio del manejo de estos bebecitos en la vía intrauterina. Colocar esto a la mamá en los esteroides a las semanas 22 a 24 probablemente va a disminuir la posibilidad de muerte en estos niños casi en un 18-39%. Disminuye hemorragia intraventricular, disminuye enterocolitis, etcétera. Y toda esta evidencia que vemos colocada acá con autores bien importantes demuestran eso, porque realmente en nuestro país, en nuestro medio, no utilizamos esteroides en niños menores de 24 semanas y eso es un llamado que hemos hecho al grupo de obstetricia que se pueda considerar o no este tipo de manejo en estos bebecitos. Y a este estado de los Estados Unidos, Iowa, ellos realmente hacen una serie de manejo con el cual están los esteroides, el tipo de oxígeno, el tipo de intubación, tipo de tubo que hay que colocar, hasta dónde debe ir el tubo. Hay unos protocolos muy estrictos y muy bien ajustados que permiten desde el punto de vista ventilatorio, desde el punto de vista nutricional, etcétera, que estos bebés les vaya mucho mejor. Y tienen en cuenta a la familia. Es muy importante el concepto de la familia, los padres, que de alguna manera intervienen y dan recomendaciones dentro del manejo de estos pequeñitos para que estén siempre enterados de lo que está sucediendo con ellos. Este artículo me pareció interesante, es un artículo del 2021 del Seminar, donde se evalúan los centros donde más tienen resultados muy adecuados con niños muy pequeñitos, con bebés entre 22 a 23 semanas. En este caso, el grupo de Suecia, el del grupo de Estados Unidos, Iowa, y el grupo de Japón. Estos todos colocan esteroides antenatales en ese grupo de pacientes entre 22 a 23 y 24 semanas. Los intuban con un tubo número 2 y mire la modalidad ventilatoria que el grupo de Suecia utiliza SMI volumen garantizado, el grupo de Iowa utiliza ventilación JET y el grupo de Japón utiliza ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado. Mire los límites de saturación que ellos plantean, no necesariamente tienen que tener saturaciones demasiado altas porque son bebés que desde el punto de vista fisiológico manejan todavía en sus primeras horas de vida y días de vida saturaciones relativamente menores. La cafeína desde el primer día y el tipo de estubación también lo plantean ellos. Y en este otro trabajo también muestran que entre 22 y 24 semanas, por ejemplo, el grupo de Suecia, casi el 100% de todos los bebecitos en todas las áreas colocan esteroides antinatales entre la semana 22 a 24, hacen todo el manejo que tiene que ver con el cuidado de la temperatura, lo que tiene que ver con el manejo antes de que nazca el bebé, del cordón umbilical, del oxígeno, etcétera, que de alguna manera impacta en esa disminución de esa mortalidad en estos bebecitos. La hora de oro, simplemente esto es lo que resume esa diapositiva anterior tan cargada, pero lo que quería plantearle allí es que deberíamos de hacer digamos, un briefing entre el grupo de perinatología, el grupo de neonatología, el grupo de pediatría, para ver en qué condiciones vamos a recibir esos bebés, qué tipo de manejo le vamos a dar y qué equipo se requiere. Recibir un bebé prematuro de semana 21-24 probablemente requiera entre 3 a 4 personas para su manejo inicial. Cómo manejamos el cordón umbilical, evitemos la hipotermia, todo el apoyo respiratorio y cardiovascular, nutricional, todo lo que es la lactancia materna temprana, ojalá empecemos leche y vida entera lo más temprana posible, y todo lo que tiene que ver con comunicación de la familia, fundamental, hasta estar dando información a la familia de cómo va y cómo es el resultado de este bebecito. Estas son otras guías, mire, todos manejan guías y yo creo que ese mensaje es que las instituciones manejemos guías, manejemos todo un protocolo de manejo de prematurito, pero que de alguna manera tengamos los resultados positivos que están demostrando los diferentes países a nivel mundial. Todo este es un tipo de guía europea donde recomiendan inclusive qué tipo de ventilación hacemos, cómo colocamos el ventilador, cuánta saturación promovemos, la cantidad de aminoácidos en la nutrición parenteral, cafeína, etc. Entonces, de nuevo, la nutrición enteral es fundamental. Ojalá empezarla tempranamente. Ojalá logremos que esa nutrición enteral sea rápidamente alcanzada en el 100% y lo más tempranamente posible y que el bebé crezca parecido a lo que está sucediendo en la vía intrauterina. Entonces, por eso se han elaborado diferentes elementos o rutas de cómo debemos de administrar esos líquidos o esa nutrición parenteral inicial en los bebecitos. Y en esa nutrición parenteral ustedes mirarán acá que hay unas recomendaciones con relación al volumen de líquidos que debe recibir el bebé en los primeros días de vida. Y mire que la gran mayoría, en muchas circunstancias, dependiendo del resultado electrolítico, están empezando sodio y potasio el primer día de vida. Ese es uno de los elementos fundamentales, teniendo como base este tipo de cambios que ellos tienen en su fase inicial de transición, es decir, la fase en la que el bebé nace, está en un proceso inicial de oliguria, luego viene una fase de poliuria y tenemos que estar viendo esos electrolitos y evaluando cómo va el bebecito. Luego viene la fase intermedia donde ya perdió el máximo de peso y empieza después a ganar peso. Y la fase de crecimiento donde tenemos que estar muy atentos a cómo es el comportamiento de peso, electrolitos y todo lo demás. Fundamental eso, la medición del peso diario de los bebés es clave. Y cuando estemos en estos bebecitos estamos monitorizándole todo, ¿no? Básicamente cómo está la temperatura, la incubadora, la fototerapia,
estamos pesándolo permanentemente, midiendo electrolitos, mirando cómo están las variables que tienen que ver con los elementos nutricionales y estamos pensando en empezar rápidamente en nutrición enteral. Entonces, nutrición parenteral, igual, es bien importante para evitar daño en estos bebecitos. Aportamos macro y micronutrientes y aportamos un flujo metabólico de glucosa que en recién nacidos a término es un poco menor que en niños prematuros. Los prematuros pueden requerir, y por sus condiciones, sus necesidades, flujo metabólico mucho más alto. Las proteínas, eso es un consenso que ya se ha establecido, como empezar entre 1.5 a 2.5 gramos por kilo día y vamos incrementando de acuerdo a las condiciones del bebé y los resultados de las variables que estamos midiendo, en este caso, toda esa función renal y cómo está el comportamiento de todos los marcadores que indican que el bebé está aceptando adecuadamente esta nutrición parenteral con proteínas. Los lípidos los empezamos también el primer día a esta dosis y probablemente eso permite también mejor crecimiento. Y esto es más importante, ¿cómo estamos evaluando ese bebé cuando medimos los electrolitos, cuando medimos los triglicéridos, la función hepática, el peso debe ser todos los días, el crecimiento de la cabeza y de la talla semanalmente? Todo esto es importante tenerlo en consideración para que los resultados sean adecuados y positivos en estos bebecitos. La nutrición parenteral, acuérdense que nosotros debemos suspenderla cuando logremos unas calorías que de alguna manera permitan quitar ese catéter central o esa nutrición parenteral que puede aumentar el riesgo de infección y probablemente disminuye la posibilidad de atrofia intestinal empezando nutrición enteral muy temprana, y eso es lo que vamos a hablar esta parte final, que cuando nosotros damos nutrición enteral queremos llegar a entre 120 a 150 kilocalorías por kilo en los bebecitos. Y esto se logra empezando desde el primer día, alimentación enteral a 30 mililitros por kilo. Tiene toda la evidencia del mundo que esa cifra de 30 mililitros por kilo en los bebecitos se logran ese objetivo rápidamente de llegar a 120 a 150 mililitros por kilo, realmente en menos de una semana y con resultados adecuados. ¿Con qué leche vamos a dar? Si es materna, leche humana o leche de banco o leche de fórmula. Pues todos los trabajos y todos los estudios muestran que la evidencia que dar leche materna, leche humana o leche de banco, la posibilidad de desarrollar complicaciones como la enterocolitis es menor. O sea, los que reciben leche de fórmula, tienen la oportunidad de desarrollar una enterocolitis hasta 1.8 veces más. Entonces aquí se ve que esto fue significativo cuando se comparaba con leche materna o leche de banco. Estos son los bancos de leche que existen en el mundo. Realmente hay alrededor de muchos bancos en todo el mundo. En Colombia ya tenemos también muchos bancos de leche, alrededor de 10 bancos de leche tiene Colombia, pero es una política que se está realmente generalizando y es una realmente invitación a que nosotros hagamos este uso de esos bancos de leche y que aprovechemos el que tenemos en nuestro hospital universitario, donde nosotros ya hicimos un estudio que mostramos que a estos bebés, este estudio lo hicimos entre el 2018 y 2020, publicado en esta revista de alto impacto, donde mostrábamos que dándole nutrición enteral temprana a los prematuros, los menores de 37 semanas, con nuestra leche de banco o leche materna directamente, demostrábamos que los bebés lograban la alimentación enteral del 100%, casi en el 88% de los casos al séptimo día de vida. O sea, no había que esperar 2 o 3 semanas que se logra esa alimentación enteral, que es lo que sucedía antes, y aumenta las complicaciones, las infecciones, etc. Disminuye la enterocolitis en un 82%, con una significancia bien importante. Es también protector para hemorragia intraventricular en un 85% con significancia estadística, y para infecciones y sepsis también de un 77% con significancia estadística. Entonces, definitivamente la leche de banco, la leche materna, es un elemento fundamental dentro del armamentario terapéutico que tenemos para el manejo del prematuro. Entonces, para concluir, realmente tener en consideración la sobrevida de los prematuros está aumentando. De allí la inquietud nuestra, que es lo que va a suceder con los bebés de entre 22 a 24 semanas. Siempre tenemos que incluir a los papás en las decisiones que tengamos que hacer, sobre todo en niños con pesos tan bajos, y en explicarles los riesgos que puedan suceder. Tener en cuenta todo ese desarrollo biopsicosocial que tiene el bebé en útero y también cuando está en la unidad de cuidado intensivo y al egreso. Optimizar todo lo que es el control prenatal, neonatal, a todo lo que tiene que ver con la atención centrada en la familia, el apoyo a la visita, la leche materna, el programa Canguro Intra y extrahospitalario, toda la parte ambiental fundamental dentro de la unidad y después al egreso de los bebecitos, y considerar la leche materna no solamente como un elemento nutricional, sino también es un elemento terapéutico. Bueno, muchas gracias y de nuevo invitarlos a que aprovechen todas estas conferencias y que ojalá aprendamos mucho. Muchas gracias.